comunicación, necesariamente hay que hablar de la familia Pagés. Hoy, en Una Ventana al Mundo, Marión Pagés con una verdadera historia que contar, pero solo aquí, en Una Ventana al Mundo. Estoy muy contenta porque yo diría que ese es uno de los programas más importantes que nos da a conocer a sí mismo como Una Ventana al Mundo. Mira, esta entrevista ha sido la mejor que me han hecho en mi vida. De verdad me encanta esta entrevista. Yo te felicito a ti. Que esta ha sido para mí una de las entrevistas más especiales. Nadie había venido a mi casa a hablar de mi vida. Señores, sin lugar a dudas, una de las mejores entrevistas que me he realizado siempre. Una Ventana al Mundo con mi hermano Edward Ramírez. Yo quiero darte las gracias a ti por la entrevista. Creo que nunca me habían hecho algo desde el corazón. Gracias por la sintonía una vez más con Una Ventana al Mundo. En esta ocasión una invitada que trae a compartir con todos nosotros una historia que realmente vale la pena escuchar. Boliviana de nacimiento, dominicana de corazón, hija de español y chilena. Yo estoy hablando simple y sencillamente de una de las mujeres más bellas de la República Dominicana, Marión Pagés, con un cerebro y una mentalidad digna de escuchar. Gracias, Marión, por darnos la oportunidad a todos nosotros y al público de Una Ventana al Mundo de compartir esos conocimientos que tú tienes muchos años compartiendo con la República Dominicana en toda tu área. ¿Quién es Marión Pagés? Hola, Edward. Qué gusto de estar aquí, acompañarte y en particular a tu equipo, darle la bienvenida en mi lugar preferido, que es mi cueva de trabajo, como yo digo. Tenemos aquí ya, que ¿quién es Marión Pagés? Tú dices, y uno diría, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Y tantas que le gustaría hacer, porque uno siempre tiene no solo el hoy, sino también el mañana, todas las cosas que quisiera contarte, Pero yo creo que podemos comenzar, digamos, cuando mis padres llegaron, porque somos, así como bien tú dices, un poco las Naciones Unidas, un poco hemos caminado, vinimos con papi. ¿Por qué naciste en Bolivia? ¿Por qué? Mi padre, ¿Qué sucedió? Bueno, mi papá y mi mamá se casaron en Chile y a mi papá lo nombraron 6 años en Bolivia, representando a la Philip en ese momento. Y entonces ahí nacimos los 3 del medio, digamos, de papá y mami. Y ahí volvieron a Chile, fuimos a Puerto Rico, donde nació la más pequeña, y de ahí vinimos a República Dominicana, a una isla que está al lado, que está siendo próspera, según le dijeron a papá. Es verdad. Así mismo. Pero verdaderamente son las Naciones Unidas. Sí, hemos recorrido. Eso es parte de nuestro, yo digo que el desapego que uno tiene también como persona. Yo no soy muy apegada, por ejemplo, que he vivido toda la vida en un mismo sitio, que fui al colegio de primero a 12avo, entonces eso me ha dado mucha diversidad y facilidades para muchas cosas. Yo me mudo, me cambio, no creo que las cosas son problemas porque uno ha pasado tantas cosas que, o sea, todo ha sido muy movido dentro de la cotidianidad de la vida, entonces no ha sido, para mí los cambios no son nada que me cause un problema, sino que yo los espero y bueno, y eso ha hecho como es parte de mi naturaleza. ¿Por qué vienen a la República Dominicana? Mi padre le ofrecieron un trabajo en Puerto Rico de publicista. Tú sabes que papi fue uno de los pioneros en América Latina de la publicidad. Y cuando llegó a Puerto Rico, justo entró lo que fue la depresión, que hubo en el 70, 71, que fue cuando nosotros llegamos aquí en el 71. Y entonces le dicen, mira, aquí esto no está bueno, pero ahí al lado, en la isla de al lado, la cosa sí está buena y son gente buena. Y bueno, y papi no,
nunca ha tenido problema con hacer su mochila y cargar su gente, tú sabes. Pues agarró, se puso su cepillo de dientes en la solapa de su chaqueta, agarró sus 4 muchachos y a mi mamá que acababa de tener a mi hermana pequeña y vino para acá. Literalmente el cepillo en la solapa. Literalmente. Éramos pobres, como decía, mi hermana mayor dice, esa época nosotros éramos pobres. Uno ha ido, y eso es parte del ejemplo que él nos deja a nosotros. O sea, nosotros vivimos con él la superación que él tuvo, que fue el hacerse responsable. Yo me acuerdo que puso un anuncio que decía, creativo español busca empleo, en vez de que normalmente son las agencias que buscan creativos. Sí. Y así fue, lo llamaron de inmediato 2 o 3 agencias. En ese momento Dávila y Marchena, o sea, gente que ya no la vemos. Y hasta que comenzó a trabajar con Martín Caro en Marca Publicidad, donde conoció a los Vitienes, la gente de Industrial Lavador. Y entonces ahí se independiza después y crea Marca Publicidad con Leo Burnett y después crea Pajés Bebedeo. Ya estando nosotros, parte de nosotros ya trabajábamos con él. ¿Qué tiempo usted duró en Pajés? En el grupo Pajés, En el grupo Pajés. digamos, yo fui una de las primeras de mis hermanos que comenzó a trabajar con papi. Y duré como 32 años casi, 32 años, sí, trabajando con mis hermanos porque se fueron integrando. Y bueno, 25, casi 30 años. Y en ese momento, cuando ustedes empiezan el grupo, ¿cómo se manejaba la publicidad en el país? Bueno, nosotros heredamos la publicidad de papi, pero heredamos también lo que fue la parte de que cuando él nos deja, ¿verdad? O sea, nos deja una empresa que todo el mundo decía éramos muy muchachos para manejar luego la experiencia de papi de 60 años de publicista, innovando, y además era una chispa creativa muy ágil. Y entonces nosotros tomamos la empresa y fuimos creando, porque en ese momento también fue un ejemplo del mundo, al unirnos con Bebedeo en ese momento, fuimos creando las empresas hijos de Pajés, como yo digo, que eran relacionadas con comunicación todas, entre las cuales estuvo Porter Novelli, que fue la que yo manejé muchos años, yo como 10 años casi. ¿En qué estaba enfocada esa directamente? Entonces, esa agencia, porque tenemos el concepto, hemos heredado la parte publicitaria de papi, y después comunicación estratégica, pero siempre papi decía que yo era buena para las relaciones públicas, para hacer crecer los negocios, las estrategias, la vinculación, relacionamiento de gente que no se conoce, por ejemplo, si llega una empresa nueva, cómo enseñarles cómo es este país, cómo se maneja la gente, quiénes son importantes, quiénes no son, o sea, todo lo que es la inclusión tanto de una empresa o persona en nuestra sociedad o en nuestra cotidianidad o nuestros negocios, ¿verdad? ¿Qué instituciones hay que visitar? ¿A quién tú te debes? La parte legal, ¿a quién tú les recomiendas? Esa parte como ser acompañarlo a que esa empresa o esa persona pues llegue a ser parte integral y adecuado de lo que es el sistema. ¿Su inclusión o su inclinación por lo que usted hace hoy fue por influencia del padre o fue que a usted le nació? Yo creo que las dos cosas un poquito. Él siempre decía que, él le dio la confianza a uno también, ¿verdad? Eso también es muy importante. Los líderes tenemos ese deber de transferir confianza a los jóvenes. Y eso también lo aprendí de él. El dejar que el otro haga como él sepa o aprenda. Porque uno lo hace como uno aprendió. Sí. Pero cuando uno delega, uno tiene que saber que él no necesariamente esa persona lo va a hacer igual que tú. Pero no todo el mundo sabe eso. Ajá. Y es muy importante, Muy importante que esa persona aprenda a hacerlo, no importa cómo, pero que lo aprenda a hacer con bien, sí, de la manera que lo pueda administrar él mismo o ella misma. Entonces, parte de eso fue el refuerzo que él me dio en decir que yo tenía muy buena relación humana, que yo era muy cálida, y eso se ha reflejado en diversas partes de mi vida, que él tenía razón. Tengo 4 hijas,
varias instituciones que uno hace obra de bien social, o sea la gente yo soy muy afectiva y la gente muy afectiva conmigo también. Entonces él tenía cierta razón en que uno era afable para lograr... O sea que él tenía la razón, sí. totalmente. Sí. ¿Dónde se prepara usted en su área, en lo que maneja y lo que domina, en lo que se refiere a comunicación? Pero eso me lo va usted a contestar tras la pausa, aquí en Una Ventana al Mundo. No se despeguen, que lo que viene es mucho mejor. Solo aquí, en Una Ventana al Mundo. Gracias por continuar conectados con Una Ventana al Mundo. Hablamos con una mujer con un impresionante currículum de vida profesional. Marión Pajés, además de bella, inteligente. Marión, vamos a hablar de este currículum. Yo necesito que compartamos con la audiencia de Una Ventana al Mundo. Pues Claro. le comento que nuestro programa siempre hace énfasis en que la gente entiende que sí se puede lograr los sueños. ¿Dónde empieza, además de la cobertura, vamos a decir, del padre, de lo que dejó el padre, pero dónde empieza Marión sola a descollar? Yo creo que lo primero fue lo que yo estudié originalmente, que fue ingeniería en sistemas. Me enseñó la lógica, Ya. de por ejemplo, cómo estructurar todas las cosas. Y eso me dio libertad hasta cierto punto. O sea, uno poder estructurar la vida no de lo que como debe de ser, sino como uno puede utilizar diferentes herramientas para eso. Y de ahí comencé, siempre he creído en el desarrollo, por ejemplo, en que uno tiene que enseñar a los demás, formar a la gente que está alrededor de nosotros. Es una parte muy mía, el hecho de que uno no habla mucho de uno, es muy difícil como a veces expresarlo, pero sí, es muy mía el hecho de que compartir cosas buenas, por ejemplo, cómo hacer o cómo crear o cómo Y formar compartir los cosas. conocimientos. Y compartir los conocimientos. Yo creo que mientras mejor es la gente que trabaja a tu lado, más capacitada que tú, ojalá tu trabajo sale mejor. Y tú creces. Creo en eso y creces y crece todo el mundo. Todo el mundo. Porque es como un reto que Sí. se va haciendo interesante y se va haciendo cada vez más. Esos son los verdaderos equipos. Bueno, pues eso me abrió muchas puertas. Y entonces yo pasé a, hicimos, por ejemplo, fuimos la primera mujer que fue parte del Consejo del Banco de Reservas. Fui fundadora de 3 fundaciones, junto con Yagna, junto con Teresa, con doña Teresita, como todo el mundo la conoce, ¿verdad? Incluso llegamos a colaborar y a fomentar con más de 5 instituciones al mismo tiempo en cuanto a lo que era aporte a terceros. También fuimos parte de las fundadores de ACNE, de la Asociación de Mujeres Empresarias. El hecho de apoyar a la mujer, como bien entiendo que debo de seguir haciéndolo, ¿verdad? Fue para mí una manera de yo reflejar que las cosas se pueden lograr
que todos podemos, por ejemplo, ser madres, ser hijos, tener todos nuestros roles, pero también dar una parte para que el lugar donde vivimos sea mejor cada día, que Exacto, es la idea que correcto. todos tenemos que perseverar, porque cuesta, pero uno tiene que perseverar. Entonces eso fue, desde la parte social me hizo conocer muchas personas, me hizo hacer muchas relaciones, yo seguí en el grupo Pajés y un día leí un artículo que decía que el mundo estaba cambiando y como que era rápido el asunto. O sea, ahora cada vez que lo leemos, ya cuando lo terminamos de leer ese libro, ya cambió. Ya cambió. Pero en ese antes, momento, ¿en qué sentido decía que estábamos cambiando? en ese momento decía que la comunicación ya no iba a ser tan importante desde el punto de vista de publicidad en los medios tradicionales, sino que entraba en la época de las redes sociales, que iban a venir de toda esta... bueno, en esos momentos yo les decían invasión de medios de comunicación alternos. ¿Y cómo revolucionó esa invasión a lo tradicional en ese momento? Yo creo que por suerte al publicista le dio tiempo, le ha dado tiempo y ya sí tienen que tener todos los medios modernos, ¿verdad? Todo lo que son las redes sociales y todo. Pero creo que en ese momento afectó y hizo que mucha gente saliera del negocio por el no saber qué era lo que iba a pasar, pero tampoco sabíamos el tiempo en que eso iba a durar. ¿Pero dio tiempo a que la gente se preparara o no en esa área? Sí, dio tiempo a que la gente se preparara. Y yo creo que sí hizo que se nuclearan los intereses. Por ejemplo, que en vez de ser competencia, tanto nosotros dos, mejor hablemos qué es lo que está pasando, cómo nos podemos unir para... Y hizo que se nuclearan intereses que, aunque le quitan competitividad al mercado en general, lo cual es bueno y es malo, nos ayudó a todos a estar súper actualizados. Sabes que el dominicano nosotros los dominicanos nos caracteriza lo que es, somos personas cosmopolitas, tenemos que estar en la última moda, tenemos relaciones en toda parte del mundo, somos una isla de gente comparona, como yo digo, y nos gusta, y sabemos, y tenemos relaciones, y por eso mismo tenemos que estar adelante siempre. Claro, por eso somos la mejor conexión tanto tecnológicamente como humanamente, somos personas muy queridas en el mundo. La gente, tenemos esa buena empatía. Además que estamos colocados en un lugar geográficamente muy interesante. O sea, eso también forma parte. Entonces, todo esto, yo dije, bueno, yo me tengo que concentrar, porque ya además yo soy madre de 4 mujeres y que tengo que ordenar. ¿Todas mujeres? Todas mujeres, 4. 4 mujeres, ya grande ya. Entonces, yo fui la primera de mis hermanos que tuvo hijos. Oh. La primera que aportó nietos. La primera que aportó nietos, lo cual hacía que muchas veces uno conversara y nadie te entendiera. Sí. O sea, ¿por qué tanto? Porque tú estaba en otra época ya, en otra etapa de la vida. Entonces, bueno, eso hizo que uno tuviera que tomar sus propias decisiones. En el 2011 yo salí del grupo Pajés, y me independicé y formé Ingenio. ¿Qué es Ingenio y por qué Ingenio? Ingenio es el sueño que Dios uno de mis grandes sueños que Dios me ha concedido, porque Ingenio, que viene de este ingenio de aquí, es un clúster de talentos. ¿Por qué clúster de talentos? Un grupo de personas relacionadas que nos llamamos y trabajamos en conjunto dependiendo del tipo de trabajo, problema o manejo de crisis o la situación que sea. ¿Todos tienen el mismo fin, la misma preparación? Todos son senior people que trabajan no tienen un peso administrativo de uno, ni un costo, digamos, financiero, pero son personas que están trabajando en otros lugares y yo nada más aquí tengo 4 o 5 personas. Y nosotros unimos para hacer estrategia, para hacer trato, y entonces el servicio que se le da al cliente va adaptado a la parte moderna, porque la alianza es con personas senior en cada especialidad, que es lo bueno que tiene. Pero también el costo no es avasallante, porque entonces
Hoy en día hay un muchacho que sabe de hacer una redes social y te lo hace por 800 pesos, por ejemplo, ya, pero tú le puedes ofrecer algo mejor, con una estrategia y con todo, pero que no cueste $5,000, Sí. ¿entiendes? Entonces la idea era mantenerse dentro del mercado a muy buena calidad y con proyectos puntuales de solución específica, que era lo que es la tendencia del mundo. El mundo no tiene un problema durante mucho tiempo, tenemos muchos problemas muchas veces diferentes. Sí. Entonces era un poco acompañar a nuestros clientes, pero poder movernos junto con ellos en estos cambios. ¿La publicidad en televisión y en las redes está a la misma par o no? No. La publicidad en las redes ha incrementado notoriamente. Creo que el costo, no te sabría decir, creo que es menor el costo de publicidad en redes. Si ponemos, la inversión, si ponemos la inversión de publicidad entre medios tradicionales y redes, yo te diría que encontraríamos que en redes todavía no alcanza los niveles de la publicidad tradicional, porque además de que eran carísimas, Sí. porque era la única forma de alcanzar a mucha gente. Masivo. Entonces, todo el que tenía el mayor rating era el Exacto. que cobraba más caro esos Y comerciales. el que tenía más publicidad. Y tenía más publicidad. Entonces, esos 15 o 20 minutos que te daban entre una hora de un programa para llenarlo de publicidad, eso te dejaba millonario, como Sí. dice mucha gente. Que hoy no O es así. dejó a mucha gente así. Hoy día no es así. Hoy no es así. Hoy no es así porque ya la mayoría, y por ejemplo, quienes se anuncian, empresas muy grandes, con una frecuencia mucho más bajita. La parte política es uno de los grandes inversionistas y la parte de telecomunicaciones que siempre ha estado y debe de estar porque es una parte muy ágil, ¿verdad? Muy activa. Muy activa. Nos vamos a ir a una pausa. Ok. Y tras la pausa, con Marión Pajés, vamos a hablar de resiliencia. Pero solo aquí, en Una Ventana al Mundo. Ok. En el Centro Nefrológico Metropolitano tenemos como misión proporcionar una atención óptima a los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal que precisan de tratamiento sustitutivo como hemodiálisis o diálisis peritoneal. Nuestra atención es personalizada, oportuna, eficiente y segura. Esto permite mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios. Somos Centro Nefrológico Metropolitano, calle Alexander Fleming, número 24, frente a la emergencia de la Clínica Alcántara y González. 809-227-1189. Centro Nefrológico Metropolitano. Somos más que un centro de diálisis. Si nos necesitas, estamos aquí. Gracias por continuar en compañía de Marión Pajés y les invitamos en esta ocasión a que visiten nuestras páginas sociales, nuestras redes sociales, Una Ventana al Mundo TV, Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube. Ahí podrán ver todos los programas que han transcurrido por este canal RNN, Canal 27, todos los domingos de 5 a 6. Y como este programa, yo sé que va a ser trending topic, ¿verdad? No solo en la República Dominicana, sino a nivel del mundo. Les invito a que los repitan en nuestro canal de YouTube y las repeticiones en el canal RNN. Marión, antes de la pausa, le dije al público que íbamos a hablar de resiliencia. ¿En algún momento tú has sentido que te has caído y te has levantado? Claro, muchas veces, sí, claro que sí. Muchas veces. Sí. Yo creo que muchas compartamos veces. eso con Sí. Una Ventana al Mundo, porque eso es Claro parte que de sí. la vida. Claro que sí. Bueno, yo creo que desde el punto de vista profesional, solamente el salir de un grupo con un respaldo como era ese, el grupo Pajés, o como es, que Como es. se mantiene y se ha fortalecido,
Para mí, al principio uno es muy valiente, pero después uno tiene que aprender La realidad. a la realidad y reingenierizarse Sí. para poder actualizar. También la gente te tiene, tú sabes que los puestos hacen las personas, a veces decían eso. Sí, a veces. Yo pienso que es al revés. Yo pienso también. que uno le dan el puesto y no se coge el cargo. Sí. Porque a ti te pueden nombrar recepcionista, pero cuando tú vienes a ver, tú eres administrador. Eso no tiene que ¿O ver. eres la mejor Eres recepcionista? la mejor, sí. Entonces, eso hizo como que uno se tuviera, eso fue uno de los principales momentos donde uno tuvo que hacer como profundizar sobre uno mismo y ver, y también estratégicamente renovar relaciones, qué decir, porque entonces era como tú haberte despegado de este monstruo, ¿verdad? O de esta cosa grandota, segura y buena, y la gente te miraba como, ay, la pobrecita, Ay, ¿entiendes? Entonces anda. sí, y a veces uno se lo creía. Entonces uno tenía que sacudirse de eso. Sí. Y yo creo que el ser humano hoy, en esta época que nosotros vivimos, debe de ser presto a la resiliencia. O sea, conocerse un poquito, escucharse un poquito, esa parte en la mañana antes de que tú arranques y salgas de la cama corriendo, esos minutos que tú te des en la mañana de pensar qué tú vas a hacer hoy, cómo tú lo vas a hacer, cómo tú te sientes, qué te molesta o qué te molestó, por qué tú estás molesto hoy, porque Eso es importante. es importante, porque eso te da, te permite con el tiempo irte conociendo y saber tus debilidades y tus fortalezas, pero utilizarlas adecuadamente para tener una constante resiliencia, porque hoy en día, como lo que hablábamos delante, todos los días cambia algo. Todos los días diferentes. Y tú tienes que, por ejemplo, los medios nos cambian las personas. Yo tenía 20 años que éramos las mismas personas que tú hablabas, que tú te referías con ellos, que iba a ver. Pero ahora cada 15 minutos hay un muchacho nuevo, porque los muchachos también te hablábamos de que son personas que quieren las cosas rápido, que son... Es otra época. Yo les explicaba a mis hijas el otro día, mira, esta generación no ha sufrido guerras, es la primera generación que no sufre guerras, penas ni grandes hambres. Es la generación que no tiene apuro, ni guarda, ni nada, porque nunca le ha faltado el salir a la calle a trabajar y hacer algo. Por desconocimiento. Sí, o porque no hay... No es que no esos- vivieron ninguna etapa de esas. No hay el riesgo, No hay por el eso riesgo. no hay el ahorro, o que quieren una casa. ¿Qué tú quieres ser? No, yo quiero ser famoso, yo quiero tener No, ellos dinero. quieren el día a día viven. Sí, viven su día a día. Sí. Y no es que está bien o está mal, es así. Entonces eso es otra cosa, no va a cambiar. Eso lo tenemos que saber. Y entonces tenemos que ir con nuestras nuevas generaciones, permitirles el que ellos vayan haciendo el relevo, aunque nosotros muchas veces no lo entendamos del todo. Pero los resultados, fijarnos más en los resultados, no en la forma, porque nosotros estamos acostumbrados a que nos dijeron, eso no se hace así, tú tienes que ponerte derecho, tú tienes que hacer esto, te decían la forma, pero el fondo y el final era como una consecuencia de una disciplina constante que tú hacías. Pero hoy en día el resultado es lo que tú como empresario buscas, como líder o como persona. Entonces, esa es parte de lo que mi propuesta de la resiliencia. Eso es todos los días, que tú tienes que escuchar Levantarte. más y hablar menos. También. No, y levantarse, Y levantarse. de los tropiezos, de lo que uno entiende que no le fue bien. Y todo se puede, o sea, mira, no hay momento que yo pueda decirte algo que yo no superé o Hubo momentos difíciles. difíciles, muy difíciles. Por ejemplo, tú sabes que este país nuestro es medio machista. Y una mujer sola tiene que cuidarse. Primero tiene que cuidarse, lo cual limita, porque si tú tienes un buen respaldo, tú tienes muy buenas cosas. Pero también el tú limitarte a mantenerte dentro de una parte que tú puedas ser ejemplo para tus hijas y haberlas llevado donde están sin haber tenido que pasar, deber favores, como yo digo. Ay, eso, yo le tengo pánico a eso. Entonces Pero yo- como en este mundo de la publicidad, donde generalmente es manejada por los hombres, de la comunicación, ¿cómo tú pudiste abrirte paso como Bueno, mujer, tú como mujer?
Yo como mujer, bueno, uno tuvo muy buenas Me relaciones. gagueaste. Muchos no, porque eso costó mucho. Eso es lo que yo costó quiero que tú le mucho. digas a la gente, ¿qué te O sea, costó? eso costó uno tener la habilidad de la paciencia y en hacer las relaciones sin que se traspasara esa barrera que tú sabes que está en el mundo del espectáculo, de la comunicación, de la publicidad o de la política, porque todo eso entra en eso, Sí, sí. es muy junto, eso todo. Va muy pegado Sí, todo. va muy pegado. Yo sin duda creo que uno de los respaldos que yo tengo, primero eran 4 hijas, que nadie quería tanto problema. Nadie juntos. quería cargar con él. Segundo, yo creo que mi familia es grande y ayudaba, tú sabes, o sea, son gente respetada, querida, entonces ayudaba esas como paredes de contención. Y definitivamente Manuel, que es Guerrero, quien fue mi esposo, era de temer y también ayudaba a esas paredes de contención. Pero así como hubo paredes de contención, hubo personas que fueron mentores. Por ejemplo, Esquivel, el padre Esquivel, fue no solamente En la un sacerdote. Santísima exacto. Trinidad. No fue solamente un sacerdote que me ayudó en la vida, cada vez que yo tenía, yo iba y le decía, mire, yo voy a hacer esta locura, que usted entiende de esto, y fue mi mentor. Puedo decir que don Pepín, yo siempre le pregunté muchas cosas. Pepín Corripio. Sí, y fue una persona muy clara y transparente conmigo. Él quería mucho a mi papá, quería mucho a Manuel, y mientras que eran mucha gente, yo me aprovechaba un poquito y le pedía, bueno, una buena... así tengo otros amigos que son hombres que conocen este país, ya personas mayores generalmente que yo, y que aportaban en mi vida la seguridad de que no está tan equivocada, o sí, mira, tú estás totalmente equivocada, coge por otro camino. Y eran el respaldo. Hermanos, ¿cómo es la relación entre los hermanos? Ustedes que prácticamente se manejan en el mismo ambiente. Tú hablaste de que había una protección y una ayuda, pero ¿cómo es la relación entre ustedes? La relación entre nosotros es, yo te diría que la separación del grupo Pajés, hizo una diferencia en la relación, porque profesionalmente pasamos como a ser vistos como competencia a la vez, ¿entiendes? O sea, Pero competencia per se no, o no real. Realmente. No real. No realmente. Pero eso tú me lo vas a contestar tras la Ok. pausa aquí en Una Ventana al Ok, Mundo. ok. Continuamos con esta mujer maravillosa, con toda la experiencia y como yo dije en el capítulo anterior de esta telenovela, con un currículum envidiable. Pero eso es solo aquí, en Una Ventana al Mundo. Gracias y sé que están disfrutando esta entrevista, este compartir con esta maravillosa mujer. Antes de la pausa, Marión, hablábamos de los hermanos. ¿Competencia sí o no? No. No somos competencia, estamos en el mundo de la estrategia, pero ellos siempre son más publicidad, hacia el área de publicidad, y uno siempre está hacia la vinculación y relacionamiento. Ok. En este mundo cambiante, Bueno, en este mundo cambiante, aprender que el liderazgo tiene que ser más colaborativo que antes. ¿por qué? Porque si no, tú no logras la empatía con la otra persona. Las generaciones han cambiado mucho. Por ejemplo, ¿cómo tú enseñas un profesional de 23 años, que tú tienes 20 años de experiencia más que él, pero donde todo lo que él aprendió no tiene nada que ver con lo que tú aprendiste?
Entonces tú tienes que buscar la colaboración y el conocimiento. O sea, tú tienes que decirle, ok, vamos a hacer esto, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo. ¿Cómo tú lo harías? Sí, así, así. Ah, no, pero entonces vamos a hacerlo, también vamos a incluir esto para reforzar esta cosa. También tú asegurarte que lo que él vaya a hacer llegue a su fin y esté bien hecho. ¿Hay un eslabón perdido entre esas dos generaciones? Yo creo que hubo una resistencia. ¿De cuál de los dos? De la generación nuestra. Okay. A recibir esta generación que era esta muy... avalancha. Sí, y era distinta. Entonces nosotros creíamos que iba a cambiar, que era momentáneo, que era este grupito malcriado, esta gente... Y quizás lo dejamos fuera. Porque ¿quiénes dejaron fuera a los ninis? No sabemos. No sabemos. O sea, no sé, eso es como el cuento de la gallina y el huevo, ¿verdad? ¿Cuál fue primero? Si lo hubiéramos aceptado y lo hubiéramos respaldado, tal vez tuviéramos una generación valiente, fuerte, porque son capaces de sobrevivir sin hacer mucho. Sí, porque lo que hablamos... Se unen. Son equipos, ellos saben ser equipo. Sí, cosa que le costó mucho a las generaciones pasadas. Exactamente. Entonces también debemos de aprender eso, y en la próxima que viene también nosotros aprender, porque hay muchas cosas. Uno le pregunta a sus hijos, mira cómo yo hago tal y tal cosa. Yo se lo pregunto, ¿cómo yo me bajo tal app de tal? Y tú ves que ellas me ayudan. Y eso es liderazgo colaborativo. Tú tienes que colaborar y tienes que dejarte que colaboren contigo, porque ya es la única forma de unir el conocimiento para nosotros entonces crecer con este mundo que viene cada vez más rápido. Y ir a la par con ellos. Tiene mucho miedo. ¿Miedo de qué? Los líderes de hoy tienen miedo, yo siento. ¿Líderes políticos, líderes empresariales? En general, el que tiene responsabilidades, ¿Por qué tú tiene sientes temores. eso? Y, por ejemplo, yo lo siento en las reuniones, cuando la gente dice, yo quisiera... ¿Miedo o resistencia? No, la resistencia a las nuevas generaciones, ya eso yo diría que se ha ido pasando, y que ya recursos humanos o gestión humana ha cambiado esa forma. Pero yo yo no soy muy amiga de todas esas adaptaciones que se usan, no, porque por ejemplo siempre yo pienso que un buen empleado puede llegar a hacer cualquier cosa. Ahora, pero una persona que colabora con uno no va a llegar a hacer cualquier cosa. Yo creo que estamos en la misma sintonía. O sea, si tú eres mi colaborador, es una persona, yo no te puedo exigir o te puedo exigir. Para es como mí, ambiguo. Le quisieron dar ese nombre para hacerlo afable, sí. Y yo creo que le cortaron la sala a esas personas. Un colaborador para mí es alguien que te ayuda de vez en cuando. Pero una persona que trabaja contigo es fijo y siempre. Claro, y tiene una serie de responsabilidades, y tiene un reto, y tiene pero no exige más de él. Exactamente. Entonces eso yo creo que nos hizo daño. Bueno, pero te decía, para hoy en día yo pienso que el miedo, porque el mundo está complejo, uno no sabe bien todo cómo hacerlo, la gente tiene miedo a opinar, por ejemplo, cualquier cosa se hace viral y te desacreditan, y la gente tiene miedo, trata de parar la comunicación, de frenarla, en vez de sacarla y darle de una vez a la verdad. Porque eso es lo que hay que hacer. Por ejemplo, hay casos que se han convertido en crisis, que si uno los toma y dice, yo voy a hacer el contrario de lo que todo el mundo está esperando, que es que, por ejemplo, mira, yo te voy a poner un ejemplo fresco. Una máquina de dispendio de gasolina. Salió una grabación privada de alguien que dijo que esa máquina que seguía facturando cuando estaba mal. Cuando no echaba gasolina. Cuando no echaba gasolina. Industria y comercio sale para decir que esa máquina está buena. Eso, o sea, ¿de qué tamaño era el problema? ¿Era a nivel nacional que salió industria y comercio? ¿Por qué salió industria? Ok, no, entonces después la compañía dice un comunicado que ellos se preocupan de que todos sus suplidores... Hermano, póngale una cruz roja a eso, dígale que esa máquina se dañó, y ya. Que técnicamente se descompensó y se acabó ese problema, porque era esa máquina el único problema, la único que tú veías en los medios, que eso estaba ocurriendo y tú lo veías, porque eso se hizo un viral.
porque tú quieres tapar lo que es, al revés, mátalo. O sea, matar a la serpiente por la cabeza. Mata a la serpiente por la cabeza. El miedo no ayuda en la comunicación. Eso sucedió igual con lo que, valga la redundancia, lo que pasó con el área de turismo, con las personas que, ese tipo de, más o menos, esa es la misma línea. La dejaron crecer. La dejaron crecer. ¿Qué había que hacer ahí, resumido? Porque no me interesa el tema. ¿Qué había que hacer ahí? Nada más. Cerrar un hotel. Y ya. Y se acabó Se acabó el problema. el problema. De temporal, 2 meses, 3 meses. Y ya. Pero revisión, cerrado, porque aquí no jugamos con eso. Y le mandamos un mensaje al mundo De seguridad. de seguridad. ¿Qué es lo que preocupa al mundo? La inseguridad. Entonces, cuando tú bailas y dices una cosa y que tú no puedes... No. ¡Pam! Hoy en día uno tiene que ser firme, decidido, actuar y hablar claro. Oye, no fue eso lo que yo dije, no. Tenemos que hablar claro. O sea, en ese sentido es que va la estrategia en todo lo que es comunicación. Claro. Ese es tu fuerte, Exactamente. manejar la comunicación. Y sobre todo el manejo de crisis, que es de cualquier cosita se puede hacer una crisis importante. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Se reúnen todos y hacen una lluvia de ideas? ¿Cómo funciona eso? Normalmente hay dos maneras. Por ejemplo, todos nuestros clientes tienen un plan de prevención de crisis, ok. que es lo ideal. Eso se hace cuando no hay ninguna crisis y se hace un documento y se deja por escrito quiénes son que van a actuar en cada momento dependiendo de qué tipo de crisis. Que eso es lo mejor que le puede pasar a una empresa, tener una medida de prevención ante cualquier situación y saber qué actuar y que a quién tú vas a llamar, cuál es el ingeniero que tú vas a llamar o cuál va a ser la persona. Las empresas, disculpa que te interrumpe, las empresas acostumbran, las grandes empresas, tener personal como tú, o sea, asesores como tú. Sí, yo creo que sí. Sí. Tú tienes grandes empresas que te utilizan como... Yo creo que muchas veces las empresas grandes tienen, por ejemplo, tú sabes que eso se ha vuelto cada vez menos porque somos empresas multinacionales. Las más grandes son empresas multinacionales que tienen un core office, por ejemplo, en Panamá o en México o en Estados Unidos. Y entonces uno a veces entra a formar parte de esos grupos cuando la situación es local o cuando para adaptarlo a este país, por ejemplo, porque normalmente uno conoce la idiosincrasia también de nosotros. Exacto. Por ejemplo, Santiago, San Francisco, uno ha tenido la oportunidad de conocer a estas diferentes formas de expresar la cultura dominicana, ¿verdad? Cada pueblo tiene su naturaleza, Sí, vamos a decirlo así. Tiene su forma. Su forma. Nos vamos a una pausa y tras la pausa resumimos ya en el último capítulo aquí con Marión Pajés, pero como de costumbre, solo aquí, en Una Ventana al Mundo. RNN Canal 27 todos los domingos de 5 a 6. Si usted quiere ver este programa de nuevo, visite nuestras páginas y nuestras redes sociales. Una Ventana al Mundo TV, canal de YouTube, Facebook e Instagram. Y en compañía de una gran mujer. Una mujer que tiene mucho que aportar todavía a la sociedad. Una mujer que tiene un currículum envidiable. Repitan este programa, véanlo en YouTube para que ustedes vean el que sintonizó tarde. En compañía de Marión Pajés. Marión, 4 hijas. 4 hijas. La mayor es ya ingeniero industrial, está casada, tiene ya casi 5 años de casada, trabaja con
una empresa, una vidriera latinoamericana, y tiene junto con Omar, él es su marido, el estudio de música que está al lado de nosotros y el cual ella también ayuda a llevar. Está mi segunda, que es Ana Cristina, que estudia comunicación. Ella trabaja conmigo, está terminando comunicación corporativa en la Pucamaima. Luego está Laura Rebeca, que es como el cascabel de la familia. Ella es la alegría. Ella es más y ruidosa. Esa mujer es como 5 personas en ella, uno dice siempre. Esa es la que hace falta siempre. Sí, cuando ella no está, parece la casa vacía. Sí. Como dice. Cada una tiene su forma, ¿verdad? Porque Marión es la administradora, la guía, Ana Cristina es lo dulce, lo amoroso, lo tierno. Laura es el cascabel. Y Laura estudia, está terminando en INTEC psicología, ya está trabajando ya trabaja como maestro sombra y como profesora en uno de los colegios. Y María del Mar, que es la strong de la familia, la fuerte. esa mujer, sí, el carácter. Ella es la que dirige. Estudia en Washington, en George Washington University, está terminando su carrera de negocios. Y Mariam estudió en Rochester, Ana Cristina hizo una parte en Boston. Ahí han ido y venido con el esfuerzo que uno puede y todo lo que hemos podido dar. Esa es tu inversión, o sea, y su herencia, la educación. Ellas son mujeres todas. Es parte de lo que uno entiende que le ha dado al país también, no solamente aportar para con los demás, sino dejar personas que sean también capaces de útiles a la sociedad. Ser útiles para la sociedad. Yo estoy muy contenta, muy orgullosa de mis mujeres. Y yo tengo por herencia los 2 hijos mayores de Manuel, que son Cristian y Carlos, que Carlos decía que yo era su madrastra, pero yo le decía que no. Entonces tengo mis 2 varones grandotes ya, 2 hombres. Uno vive en Francia y otro vive aquí y trabaja con su padre. Pero son como que fueron mis hijos. Qué bien, eso habla muy bien de ti. Gracias. El futuro. El futuro... Los planes. Los planes son perfeccionalizar algunas cosas. Por ejemplo, concentrarse. Hay demasiada información. Que no es lo mismo que... Dispersa. Sí. Todo el mundo habla, todo el mundo opina. Entonces, ¿qué es importante? Concentrarse. Y eso mismo los negocios deben de concentrarse. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra eso? Yo creo que reduciendo los discursos, reduciendo el accionar de donde tú te mueves. O sea, antes uno tenía que ir a 7 almuerzos de diferentes instituciones. Vamos a ir a 2, vamos a especializarnos en esa área y que te vean esos 2 y te conozcan bien esos 2 y enfocarse. Sepan bien. Sí, porque hay mucho ruido, la gente quiere sacar quizás una oportunidad en un momento o preguntarte algo en un momento, pero uno necesita trabajar, uno necesita crecer y necesita también seguir abriendo el paso hacia los demás. Yo creo que mi próximo paso es ese. Yo voy a concentrar todas las operaciones, incluyendo casa, mujeres y todo, para ver si se casan. Sí, porque ya yo creo que el abanico lo abrí, ahora lo debo de cerrar para poder tener pues un transcurrir un poco más tranquilo, dedicarme a mis obras de bien social que me gustan. Ahora Visión Mundial me acaba de incluir en su board internacional. Yo formo parte de los 29 países, forma la República Dominicana del board internacional de Visión Mundial, que son 108 países, lo cual fue un honor para mí también. Y entonces... Para ti y para el país. Yo lo comparto con gusto, ¿verdad? Y sin duda, sin el país no estuviera lo que no hubiera llegado a ser lo que hoy soy. Eso yo te diría más que nada el futuro y lo que aparezca, porque puede ser que hoy la moneda se vire, como dicen, porque está todo abierto. Sí. Hoy en día está todo abierto y uno tiene que estar ser buena escucha y aprovechar las oportunidades. Escuchar más y hablar menos. Yo creo que esa es una época para eso. Y estamos siempre esperando lo que nunca va a pasar. No sabemos, el mundo
gira muy rápido en esta época. Pero tenemos un día a día y lo tenemos que Que vivir. hay que vivirlo. Tú lo tienes que vivir y vivirlo bien y acordarte en la noche que tú hiciste, levantarte con tu plan y acordarte en la noche que tú hiciste, porque si no, la vida te lleva, es una marea. Sí. Hay un público de Una Ventana al Mundo que siempre está esperando que nuestros invitados le den su punto de vista, y yo no digo su consejo, sino su recomendación. ¿Qué tú le recomendarías a ese público de Una Ventana al Mundo sobre lo que tú has hecho y hasta dónde has llegado, lo que te costó, qué hay que hacer para lograrlo? Es una pregunta que asusta al responderla, digamos, y ese es el susto que ha hecho que uno cambie. Bueno, te ayudo. Me ayuda. De tus padres venir con el cepillo de dientes en la solapa, con 4 hijos, ¿verdad? 5. Y llegar hasta donde ha llegado, y tu padre ser pionero aquí en la República Dominicana en la publicidad, ¿verdad? Tú apartarte prácticamente del grupo y empezar, ¿qué te costó? ¿Verdad? Esa experiencia en tu vida que te marcó, ¿cómo tú la utilizarías para recomendarle a ese público de Una Ventana al Mundo que sí se puede? La alegría que da cada día que tú logras ese poquito del sueño es lo más importante. La gente te ayuda cuando tú crees, si tú crees en lo que tú vas a hacer, tú recibes la fuerza del universo, la fuerza de Tata Dios, como uno le llame, la fuerza de la gente que te quiere, y tú logras lo que tú quieres hacer. El miedo sin duda existe, sin miedo te reta y te devuelve y te hace a veces dar su bailadita, como yo digo, pero la satisfacción de tú mirar para atrás y ver lo que tú lograste, solamente por eso, tú al otro día dices, y me falta tal cosa, y me falta este chin, y tengo que hacer esto. Y claro que uno sufre y uno pasa sus momentos de dificultad, claro. Todos lo pasamos haciendo, manteniendo una casa, haciendo lo que sea, todo el mundo pasa trabajo. Hay personas que pasan trabajo con su salud, hay gente que pasa trabajo, pero uno tiene que saber que si uno se pone triste, no se logra nada. Si uno se preocupa, no se logra nada. Si uno lo único que yo entiendo que ha sido parte de mi éxito es mi positivismo. O sea, yo estoy segura que quiero eso y que yo lo puedo lograr y que lo vamos a lograr y que me tienen que ayudar y vamos a hacer esto, y cuento mi plan. Mucha gente no cuenta sus planes, pero yo cuento mi plan, tal vez no todos los detalles, porque uno tiene que ser cuidadoso aquí, pero uno cuenta su plan para que la gente no se lleve sorpresa. Lo más importante es que uno enfoque qué es lo que quiere lograr y comience a trabajar sobre ello. Hay que tener un plan, porque uno no, como yo digo, tú no llegas al fin sin tú tener una calle trazada. Así que hay que hacer su plan, ojalá irle delante del plan, tenerle un poquito adelantado para que puedas uno alcanzar eso que tú quieres. Puede ser un edificio, puede ser un elefante o puede ser un granito de arena. La satisfacción personal que tú vas a tener cuando tú lo logres te va a dar vida, salud, ánimo, enseñanzas. O sea, es tanto lo que uno aprende y recibe cuando uno da su 100% por algo. Todos tenemos una historia que contar. Hoy le tocó el turno a Marión Páez. Sin desperdicio, como yo digo. Recuerden que la historia no es como inicia, sino como termina. Y solo aquí, en Una Ventana al Mundo, el mañana es mejor. Pero solo aquí. Nos vemos en la próxima entrega. Gracias una vez más por su sintonía. Esto es suyo, Una Ventana al Mundo.